ustedes pueden ver que solamente Dios nos puede dar la vida cuando realmente no la tiene uno, ya. Pero Dios es todopoderoso. Hermanos, vamos a seguir una partecita de esta, lo vamos a hacer en dos partes. El libro de Hebreos, vamos a concentrarnos a una partecita pequeña y la siguiente semana vamos a terminar, pero tenemos el libro de Hebreos que leímos. No leímos la segunda parte del 11 al 18 y luego 21, 22. Pero aquí tenemos una persona culpable que puede haber sido perdonada, ir al cielo y tener, ¿verdad?, una conciencia acusándole por un pecado que ha cometido quizá en su juventud, y ahora busca el conocimiento de Dios y su perdón de pecados, y antes aceptó el perdón de pecados y luego peca. Y aunque ha sido perdonado por todos sus pecados presentes y futuros, necesita confesar su pecado al Señor diariamente para creer en esa santidad y esa madurez. Cuando le estoy leyendo o cuando le estoy informando de esto, el tema que vamos a mirar es un tema que vamos a hacerlo en dos partes y tiene que ver con el problema de culpabilidad. Una conciencia culpable, aunque cristianos, pero con un problema de culpabilidad. Yo soy culpable y como que Dios no me ha perdonado. ¿Cómo es posible que la sangre de Cristo, un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados? Y yo digo, todavía mi culpa la llevo. No es posible esto. Entonces, el tema que vamos a tratar, el problema de culpabilidad, the problem of guilt. The problem of guilt. El tema, este es un título, el tema, la humanidad enfrenta la santidad de Dios con una conciencia depravada, quiere decir totalmente pecaminosa. Y así Dios proporciona la expiación sustitucional perfecta para la salvación. Jesus, humanity faces God's holiness with depraved conscience, and thus God provides the perfect substitutionary atonement for salvation. Jesus is the key. Yeshua, Jehová salva. Jesús salva. Jesús es el Salvador. Así que la proposición para nosotros aquí, la naturaleza depravada lucha de continuo contra la santidad divina y requiere un rendimiento total al Salvador. Muchas veces cuando llegamos a esta parte, decimos, Señor, perdóname, pero yo quiero seguir con mi vida. La cosa es que no puede seguir con su vida si está rindiendo su vida o si quiere que Dios le libere de esto. Y por eso en esta proposición, la naturaleza depravada lucha de continuo contra la santidad divina y requiere rendimiento total al Salvador para recibir el perdón. The depraved nature continually struggles against divine holiness and requires total surrender to the Savior to receive the forgiveness of sin. Así que esta es la parte que vamos a mirar. Y si no podemos mirar más que la primera parte, no le hace. Pero lo más importante es aquí que ustedes miren, como dice el libro de Romanos en este capítulo 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por
cuanto todos pecaron y no alcanzan, están destituidos de la gloria de Dios, no alcanzan la gloria de Dios. Entonces sabemos que es pura misericordia de Dios. Dios es el que obra y Dios es el que obró en Cristo, el sacrificio perfecto. Cuando ustedes leen la primera parte de Hebreos, donde dice la muerte o el sacrificio de los machos cabríos, de los becerros, de las palomas, tanto animal muerto no hizo perfectos a los santificados. Solamente Cristo lo puede hacer. Y cuando Cristo fue sacrificado en la cruz, una de las palabras que es la número 6 clave, consumado es, y tiene una sola palabra en el griego, teteleute, que quiere decir consumado es. Todo está cumplido. Todo lo que se pedía sobre la ley mosaica se ha cumplido. El Cordero de Dios llevó el pecado de todo el mundo. Y por eso de esa hora novena hasta la hora, como decimos, hasta las 12, desde las 9 de la mañana hasta las 12, hubo tinieblas. Y regularmente decimos desde las 12 hasta las 3 de la tarde se oscureció totalmente. No había luz. El pecado de todo el mundo cayó sobre el Cordero de Dios. Así que el que no conoció pecado, en 2 Corintios 5:21, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que en esta parte, y yo sé que voy a pasar por esta parte, no voy a usar mucho en inglés en esta parte, pero yo quiero que vayan la primera cosa. La primera cosa que tenemos aquí, ¿recuerdan el problema de una conciencia culpable? Una conciencia de culpabilidad. La respuesta individual a la santidad de Dios. En primer lugar, la respuesta individual a la santidad de Dios. Todos han pecado. The individual response to God's holiness. All have sinned and come short of the glory of God. Aquí miramos tres cosas. ¿Por qué es importante quitar esa culpabilidad? Vamos a mirar que muchos usan las drogas, el alcohol, para cubrirlo momentáneamente, pero Cristo lo hizo con un solo sacrificio, hizo perfectos a los santificados. La conciencia fue, como decimos, aplastada, no más memoria de lo malo. Y por eso, en ese verso 23, que como dice, todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces tenemos la respuesta individual a la santidad divina. Dios quiere de alguna manera que nosotros salgamos del fango del pecado y seamos, como decimos, separados para santificación. Por eso, cuando uno no deja el pecado, todavía está conectado con esa intimidad, ese deleite de complacencia, le hace mantenerse en conexión con el mundo, pero Dios quiere sacarlo para purificarlo, para transformarlo, para hacerlo más a la imagen de Cristo. Y por eso, entonces la primera cosa que tenemos aquí, la santidad divina, es ley escritural contra el pecado. Es ley escritural contra el pecado, la santidad de Dios, porque Él llevó la culpa, su culpa, mi culpa, la llevó en su santidad. Por eso nos va a liberar de todo
el problema que hemos tenido por las cosas del mundo, el sistema satánico. Así que en esta primera parte, la santidad divina es ley escritural contra el pecado. Humanity has transgressed the holy law of God. Así que aquí podemos mirar claramente cómo la santidad es ley escritural contra el pecado. Dios prácticamente lleva la pena, lleva el pecado, se hace pecado por nosotros para quitar esa conciencia, como decimos, de culpabilidad, remover eso. A veces hay gente que hizo algo, le pidió perdón, vino al altar y Dios le perdonó, pero sigue pensando y sigue, como decimos, amortiguando ese pecado, haciéndole daño a la persona. Pero aquí es claro, la humanidad, dice, humanity has transgressed holy law of God. Pero también miramos la otra cosa. El hombre depravado batalla con Dios, que lo convence del fracaso. O sea, en los recursos nuestros no podemos hacer nada, solo en los recursos del Señor. Es como cuando uno quisiera tener fondos espirituales para abastecerse de la santidad de Dios, y solo lo logra cuando se somete y se rinde. Entonces la santidad de Dios cubre el pecado y prácticamente lo aleja. Entonces aquí, si miramos, el hombre depravado batalla con Dios, que lo convence del fracaso. The depraved the brave person struggles against God through the Holy Spirit that convicts him of her of sin. And that's what God does. He receives the guiltiness, the sin, but the holiness is the one that covers the people. Aquí miramos una tercera cosa. La obra de Cristo lo convence de su necesidad de perdón. Y es que muchos de nosotros nomás queremos quitarnos el fuego que sentimos de la santidad de Dios por el pecado nuestro. Y uno quiere quitar y dice, Señor, perdóname, perdóname. Pero no le dice, como dice el libro de San Mateo, capítulo 11, 28, a todos los que estén trabajados, agotados, yo les daré descanso. Pero necesita traerlo todo y rendirse todo para que Dios tome el control. Y la lucha sea con Dios, del enemigo de nuestras almas, y no con nosotros. Y nosotros todavía tenemos energía para tratar de pelear. Pero Él dice que se rinda totalmente al Señor. Todo la obra de Cristo lo convence de su necesidad de perdón. The redeeming work of Christ convinces the sinner of their need of salvation. And when the sinner realizes, I cannot do anything without God. Y es el momento cuando Dios dice, yo voy a asumir la responsabilidad, porque dice, ya no puedo más, lo entrego todo, y aquí está todo. Y el Señor le da esa oportunidad de vida, de seguridad, de vida eterna. Así que miramos
una partecita en esta parte, la número 2, para que ustedes miren ese problema de la conciencia. Y yo sí quiero que ustedes miren en ese libro de Romanos capítulo 2 y verso, es desde el 15, desde el 12 al 15, pero especialmente el verso 14 y 15. El libro de Romanos, en ese capítulo 2 del libro de Romanos, en ese verso 14 y 15. Y aquí lo tenemos realmente en la pantalla, y ahí tenemos claramente, dice el verso, es más, el verso 14, dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. O sea, es como un reloj. La conciencia viene siendo como un reloj, pero como la ley que Dios ha plantado, que Dios ha puesto en su corazón. Entonces aquí el verso 15, ya que muestra la obra de la ley escrita, o la ley de Dios escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Entonces aquí podemos ver lo que hace la conciencia. Es una ley que Dios ha puesto en el corazón del conocimiento de Dios, para que la persona pueda percibir dentro de su ser, aun cuando no tiene la palabra o no tiene la ley de Dios. La conciencia viene a ser una ley que Dios ha implantado en su corazón para que discierna que hay problema de pecado. Y cuando hace algo, ahí está registrado y lo puede percibir, puede sentir. Así que en esta segunda parte miramos la culpabilidad de conciencia. Sufre consecuencias del pecado, motivándonos a cubrir con placer a otros falsos sustitutos. Y yo quiero que miren esto bien claro. The guilt of conscience suffer consequences from sin, and prompting one to cover it with pleasures and other false substitutes. Si uno tiene esa culpabilidad en su interior, lo que hace, no puede vivir con esa conciencia culpable. Entonces va y busca drogas, alcohol o algo para tranquilizar la conciencia. Pero no hay remedio, porque sigue continuamente. A menos que dicen, no puedo más, aquí está mi vida, toda te la entrego. Y es cuando usted quita el problema para siempre, porque Cristo lo toma. Y yo les voy a decir una cosa, es de grande bendición cuando usted lo deja todo al Señor. ¿Queremos luchar y estar luchando toda la vida? No podremos. Entonces aquí en la primera parte, la búsqueda del placer temporal para silenciar su conciencia con drogas, alcohol, placeres que solo tranquilizan la conciencia por minutos, por horas, por días, pero no. Es más, ni diría por horas, ni por días. Dice, porque realmente está pendiente la conciencia, pero no libra del pecado. Entonces aquí, the pursuit of temporary pleasures to silence one's conscience with drugs
alcohol, pleasures that only soothe the conscience, but do not free it from sin. Siempre el pecado va a estar ahí. Entonces no nos queda otra cosa más que decirle, Señor, aquí está mi vida. Y eso es lo que Dios está esperando. Cuando usted le dice, aquí está mi vida, usted tiene la medicina. Usted será sanado de esta enfermedad del pecado. En la última cosa de esta segunda parte, la segunda, la culpabilidad puede producir actividad incesante de placer y más placer sin encontrar paz en Dios, porque solamente lo que hace es a silenciar, pero no remover. Este es el problema, porque siempre está con esa memoria consciente de que ha hecho mal, a menos que se rinda totalmente. The guilt can produce incessant activity of pleasures without finding the peace of God. And only when you come and say, God, help me, I cannot do any more without your help. And that's the time when he assumes responsibility in your place. Aquí miramos bien claro. Yo quiero que ustedes miren en este parrafito pequeño cómo tratar con el problema de culpabilidad con la verdad presentada. Es más, vamos a leer este texto y vamos a finalizar en esta mañana para seguirlo este domingo que viene. Pero aquí tenemos el profeta Jeremías, el capítulo 31, el verso 34. En ese capítulo 31 y el verso 34, la palabra de Dios nos dice así: y no tendrán que enseñar cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Nosotros decimos, yo voy a olvidar, y lo voy a olvidar, lo he olvidado, y luego viene a la memoria. Pero Él sí lo quita para siempre. Entonces, admirando aquí la respuesta, no tiene un cambio de ambiente, cambio exterior o nueva perspectiva. La Biblia dice que necesitamos un nuevo corazón, y eso es lo que va a hacer el Señor. ¿Y cómo podemos tener un nuevo corazón? Por supuesto, cuando nos arrepentimos y creemos el Evangelio. Así que, hermanos, es muy importante recordar, tenemos una conciencia de culpabilidad, algo que ha pasado en la vida, algo que hemos hecho, y hemos venido al Señor, le hemos pedido perdón, pero todavía está allí. ¿A qué se debe? No lo hemos entregado todo, y Él quiere todo, no una vida parcial. Y entonces Dios le va a quitar todo eso que trae tanto problema a su vida. Pero recuerde, cuando usted trabaja para el Señor, cuando usted viene al Señor, lo reconoce como la autoridad absoluta y el control absoluto en las manos de Él, de su vida, no va a tener problema. A menos que sea parcial la entrega, y esta conciencia le va a seguir molestando porque no lo ha hecho en su totalidad. Y Dios quiere no una parte de su vida, no una área, no una recama,
toda la vida. Y entonces va a tomar el control de su vida. Hermanos, vamos a seguir con este. Tenemos dos partes más muy importantes en el libro de Hebreos y también en otras porciones. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Y oramos de una manera muy especial. Yo sé que tengo una ilustración excelente al cerrar aquí, pero yo quiero que ustedes miren el resto para poder, como decimos, cerrar esta parte tan importante que necesitamos hacer. Y entonces Dios va a ser glorificado en nuestra vida. Vamos a